La Edad Media. La Edad Media se manifestó en Europa Central y Occidental, especialmente en el territorio de lo que actualmente corresponde a Francia, Alemania, Austria, Italia y España. Imperio Romano de Oriente. Fundación de Constantinopla. En el siglo V después de Cristo, para asegurar sus territorios orientales contra la presión que ejercían sobre ellos los pueblos germanos, eslavos y persas, Roma se vio en la necesidad de dotar al imperio de un nuevo centro político y militar más cercano a las zonas de conflicto y que además fuera fácil de defender. Para ello, el emperador Constantino fundió la ciudad de Constantinopla, también llamada Nueva Roma, en el lugar de la antigua Bizancio, donde actualmente es la capital de Turquía, Estambul. Constantinopla, por su situación geográfica, estaba destinada a convertirse en el centro de un imperio continental y marítimo que actuó como enlace entre Oriente y Occidente. Nacimiento del Imperio Romano de Oriente. El Imperio Bizantino nació como tal en el año 395 después de Cristo, cuando el emperador Teodosio I el Grande dividió el Imperio Romano en dos, el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente. El Imperio Bizantino, o Imperio llamado Oriente, comprendía extensas regiones territoriales, la península balcánica, las posesiones de Asia y los territorios africanos, los que tuvo que defender permanentemente, enfrentándose a germanos, persas, árabes, búlgaros, cruzados europeos y finalmente los turcos, ante los cuales sucumbió el imperio bizantino en el año 1453. Papel del cristianismo. El cristianismo tuvo un desarrollo distinto al que se produjo en Oriente, con rasgos muy particulares que se reflejaron en los ritos, obras religiosas, subordinación de la Iglesia al poder político, etc. Todo esto contribuyó a un distanciamiento con la Iglesia de Roma, que luego de varios conflictos entre los que se contaron el cuestionamiento de la autoridad de Roma sobre la Iglesia entera y el rechazo a las imágenes sagradas, culminó en el año 1054 con la ruptura definitiva y la creación de la Iglesia ortodoxa. La Iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, hoy Estambul, es la gran obra del emperador Justiniano I. El Islam. Arabia es una península desértica situada en el sudoeste de Asia, entre el Océano Índico y el Mar Rojo, que la separa de África. Hasta el siglo VII, Arabia permaneció aislada. Su cultura era muy pobre y su religión politeísta. Consistía en la adoración de numerosos dioses. Su ídolo principal era una piedra negra, probablemente un meteorito, que se venera en el templo de la Kaaba, en la ciudad de la Meca. En esta ciudad nació, en el año 570, Muhammad o Mahoma. Era conductor de caravanas y en sus viajes tomó contacto con las religiones judía y cristiana, ambas religiones monoteístas, las cuales ejercieron sobre Mahoma una fuerte influencia. Dedicado a la meditación, Mahoma se sintió llamado por Dios, a quien llamó Alá, para predicar una nueva religión. A su vez, él mismo se reveló como el profeta, mediante cuyos labios se hacía escuchar la voz de Alá y su voluntad para con el pueblo árabe. La religión que Mahoma predicaba era muy sencilla y prometía la salvación y el paraíso. Pronto se hizo popular entre los más humildes de la Meca, pero los grupos poderosos vieron en esta nueva doctrina una amenaza para sus intereses, por lo que
decidieron perseguir al profeta Mahoma. Este huyó a la ciudad de Yatrib, que desde entonces recibe el nombre de Medina. La Medina significa la ciudad del profeta. Las enseñanzas de Mahoma fueron recogidas por sus seguidores en el Corán, libro que contiene además las reglas del derecho y la política. Esta nueva religión logró unir hasta entonces fragmentado mundo árabe en una sola creencia y una sola ley. Uno de los preceptos más fundamentales del Islam es la guerra santa contra los infieles, que los obliga a defender y a extender la doctrina. En virtud de esta doctrina, los musulmanes comenzaron a expandirse, al principio por toda la península arábica, para continuar con Palestina, Siria, Egipto, el Imperio persa y Mesopotamia. Posteriormente continuaron su expansión por el norte de África y pasaron a la península ibérica, donde vencieron a los visigodos, siendo detenidos solamente por los francos, comandados por Carlos Martel en la batalla de Poitiers. La Mezquita Azul, en Estambul, es una muestra notable del arte islámico. Como el Islam prohíbe la representación de la figura humana, las murallas están llenas de textos con una bellísima caligrafía. El periodo del emperador Justiniano marca el momento de mayor esplendor del Imperio bizantino. A pesar de pertenecer a una familia de origen humilde, fue nombrado cónsul y asociado al trono gracias a su tío Justino I, quien había sido elegido gobernante por el ejército. Este le nombró sucesor a su muerte en el año 527. Posteriormente, Justiniano se casó con Teodora, una antigua prostituta y bailarina de circo. Ella influyó notablemente en las decisiones del emperador y tomó junto a él sabias decisiones relacionadas con diversos aspectos sociales y jurídicos. Las fechas occidentales, que sitúan como año cero en el año del nacimiento de Jesús Cristo, no coinciden con las fechas musulmanas. Esto ocurre así porque el comienzo de la era musulmana es la Égira, es decir, la huida del profeta Mahoma a la ciudad de la Medina, que ocurrió el 16 de julio del 622 de nuestra era. Sin embargo, aún teniendo en cuenta este cambio, la conversión no es fácil, puesto que los meses musulmanes son lunares y tienen entre 25 y 30 días. En cambio, los meses del calendario occidental son solares y tienen 30 o 31 días. El Imperio Carolingio. Consolidación del reino de los francos. Los merovingios. Durante el siglo V en la Galia, se logró imponer a las autoridades romanas el reino de los francos, con su rey Clodoveo, quien pertenecía a la familia de los merovingios. Clodoveo logró consolidar uno de los más estables reinos germánicos durante la Edad Media. Un aspecto muy importante del reinado de Clodoveo fue el hecho de que él y su pueblo adoptaron el catolicismo, lo que resultó ser un acontecimiento muy relevante para la posteridad, ya que se estableció una estrecha relación entre los monarcas y la jerarquía de la Iglesia católica. Además, los francos y galo-romanos quedaron unidos por la misma fe, contribuyendo a la fusión cultural de estos pueblos durante el Medioevo. Los carolingios desplazan a los antiguos reyes. Los sucesores de Clodoveo fueron reyes mediocres que condujeron al reino a una situación caótica. Ante este espectáculo, poco a poco el poder comenzó a ser ejercido por los mayordomos de palacio. Estos desde la época de Clodoveo eran los administradores de los bienes del rey y quienes dirigían a los guerreros. Entre los mayordomos de palacio
sobresalía por su valor guerrero Carlos Martel, quien detuvo el avance de los musulmanes en su carrera por conquistar Europa en la batalla de Poitiers en el año 732. Este triunfo significó también el inicio del desplazamiento definitivo de los merovingios. El primer rey carolingio. La labor comenzada por Carlos Martel la continuó su hijo Pipino el Breve, quien decidió terminar definitivamente con los antiguos reyes merovingios. Para esto, aunque su familia contaba con la simpatía del pueblo, buscó apoyo en el Papa, quien ante la necesidad de contar con un aliado poderoso no dudó en respaldarlo. Así, el año 751, Pipino el Breve fue coronado rey de los francos. La estrecha relación que se estableció entre el monarca y el papado quedó nuevamente demostrada cuando el Papa Esteban II pidió la ayuda a Pipino el Breve para defenderse del ataque de los lombardos. Rápidamente el rey y sus ejércitos acudieron en ayuda y derrotaron a los agresores. A continuación, el rey donó al Papa los territorios situados entre Rávena y Roma, lo cual constituyó la base del poder temporal del papado durante el medioevo y de los dominios actuales de la ciudad del Vaticano. Carlomagno y el esplendor del imperio carolingio. Carlos I el Grande. Después de la caída del imperio romano de Occidente en el siglo V, la idea del imperio continuó viva en Europa y muchos quisieron volver a hacer realidad la grandeza de Roma. Uno de ellos, y tal vez el más importante, fue Carlomagno, hijo de Pipino el Breve. Carlomagno reinó 46 años entre el 768 y el 814, y durante este tiempo luchó y consiguió consolidar su imperio, que llegó a extenderse desde los Pirineos hasta el río Elba y desde el Mar del Norte hasta el Mar Mediterráneo. Para ello debió enfrentarse y vencer a los árabes, sajones, ávaros y lombardos. Después de lograr innumerables triunfos, incorporando territorios al reino y nuevos cristianos a la iglesia en vísperas de Navidad del año 800, el Papa León III coronó con una solemne ceremonia a Carlomagno como emperador. Extensión geográfica del reino de Carlomagno. Correspondía a la totalidad de lo que hoy es Francia, Suiza, Austria, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y la mayor parte de Alemania, Italia, Hungría, la República Checa, Eslovaquia y Croacia. Ha sido considerado por ello un predecesor de la unidad europea. Ningún monarca había reunido en su mano un territorio tan extenso desde la caída del Imperio Romano. En una época caracterizada por el alto grado de violencia y de anarquía que presidía la vida social, el imperio carolingio fue un gran esfuerzo de organización político-administrativa. Aunque no había una capital fija, la capital del imperio estaba donde se encontraba el emperador en su corte. La ciudad germánica de Aquisgrán cumplió esas funciones de manera casi permanente. Desde allí una cancillería, a cuyo frente se encontraba un clérigo culto, dirigía los asuntos tanto civiles como eclesiásticos. El control del territorio estaba a manos de los condes, salvo en las marcas fronterizas, organizadas militarmente y gobernadas por marqueses, y unos enviados del emperador, Missi Dominici, supervisaban la administración de cada rincón del territorio. La sucesión. Sucedió a Carlomagno su hijo Ludovico Pío, quien a su vez heredó el reino a sus tres hijos, quienes se lo dividieron en el Tratado de Verdún en 843. Esta división daría origen a los actuales países de Francia y Alemania y a la región de Lorena, por cuyo dominio se pelearían Francia y Alemania por casi un milenio. La victoria de Carlos Martel sobre las huestes musulmanas en la batalla de Poitiers se creó la imagen de Salvador de la cristiandad europea. Tanto es así que la crónica mozárabe del año 752 hablará de Poitiers
como de la victoria de los europeos, defendiendo como tal al conjunto de combatientes que figuraban bajo la rectoría militar franca. Carlos Martel aprovechó la victoria para someter las regiones meridionales del reino, Provenza y Aquitania. De esa época data su sobrenombre de Martel, que alude a la fuerza con que modeló como un martillo la Europa de su tiempo. Cuando Carlomagno asumió el poder, la cultura de su pueblo era muy deficiente. La propia situación del emperador no difería mucho de la de sus súbditos. De hecho, su educación, como la de cualquier noble, se había cimentado en una buena preparación física y en la destreza para montar y manejar las armas. Su madre había insistido en brindarle el conocimiento de las sagradas escrituras, conocimiento que Carlomagno supo utilizar, pero a leer aprendió mucho más tarde y nunca pudo escribir. Sin embargo, aprovechando sus viajes, trajo consigo a los mejores maestros de Europa e instauró la política de la escuela palatina, donde se formaban nobles y funcionarios del imperio, e instauró una política educacional popular que se llevaba a cabo en las parroquias. El feudalismo europeo. Orígenes del feudalismo. En el siglo V desapareció el Imperio Romano y toda la zona se dividió en diferentes países-estados con raíces románicas, pero de existencia bastante precaria. El feudalismo fue el sistema de organización del poder político, de producción y de relaciones sociales que adoptaron estos estados europeos entre los siglos IX y XIII. Como sistema, el feudalismo fue el resultado de diversos procesos, entre los que se destacaron los siguientes rasgos. La ruralización de la sociedad. A partir de la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V y la invasión de los llamados pueblos bárbaros, como los germanos, prácticamente desapareció el intercambio comercial y las ciudades se despoblaron. La población abandonó las ciudades para buscar su sustento en el campo. Así la economía tendió a hacerse autárquica, es decir, cerrada, de autosubsistencia. La segunda oleada de invasiones en Europa se produjo entre los siglos VIII y X, principalmente por musulmanes, normandos y húngaros, que presionaron fuertemente sobre una sociedad medieval dominada por campesinos, con una débil estructura política de gobierno y administración. Ante la presencia de tan fieros enemigos, se produjo una sensación de gran inseguridad que obligó a los campesinos a dirigirse al noble o señor más cercano para pedirle protección a cambio de una serie de obligaciones. La crisis del poder de los reyes. Esto se produjo entre los siglos IX y X a raíz de la segunda oleada de invasiones y llevó a que los monarcas solo tuvieran de manera nominal su poder y que en la práctica éste fuera ejercido por los señores feudales locales. Ejemplos claros de lo anterior fueron Carlos Martel y más tarde Carlomagno, quienes después de haber emprendido una campaña militar contra los invasores debían pagar a los principales jefes militares que habían acudido con sus guerreros, pero debido a que el dinero escaseaba, se encontraron en la necesidad de entregar grandes cantidades de tierra en beneficio. Esto significaba entregar por un cierto tiempo el dominio de un territorio y sus habitantes para que de esta forma se pagaran por los favores prestados. Estructura económica. La unidad económica fue el feudo, que era la posesión territorial de un señor. Esta generalmente era muy extensa y tenía un sistema de producción basado en la agricultura y en la ganadería. Estructura y relaciones sociales. La sociedad feudal era totalmente jerarquizada e invariable, es decir, no había posibilidad de cambiar el estamento social durante toda la vida. Tanto los títulos nobiliarios como la condición de servidumbre eran hereditarios. La relación social fundamental durante el feudalismo fue la del vasallaje, establecida de manera personal entre un señor y un vasallo. Los monarcas siguieron existiendo durante este periodo,
Sin embargo, aunque en teoría los grandes señores de su reino le debían fidelidad y obediencia, en la práctica el poder efectivo lo tenían los señores feudales. La nobleza y los señores feudales podían ser vasallos del rey con títulos como conde, duque o marqués. Poseían a su vez sus propios vasallos, que se ponían bajo su protección. Tenían el derecho de administrar justicia, dictar leyes, cobrar impuestos, declarar la guerra o la paz con otros señores feudales. Incluso eran ellos quienes debían dar el permiso para que sus vasallos se pudieran casar o marcharse a otras tierras. Mediante la ceremonia de la investidura, el señor le entregaba a su vasallo simbólicamente la tierra o el feudo. A este estamento social pertenecían también el alto clero, es decir, el sector más poderoso de la iglesia. Los villanos. Los villanos eran hombres libres que junto a sus familias se ponían bajo la protección de un señor feudal. Debían cumplir ciertos deberes, como la fidelidad al señor, el servicio de hueste o de defensa contra el enemigo, el deber de consejo por el cual el vasallo debía concurrir a la corte del señor para asistirlo en sus deliberaciones y el deber de justicia por el cual se les obligaba a someterse a los juicios y decisiones del señor. Los deberes del vasallo se expresaban simbólicamente en el acto de homenaje por el cual se declaraba el hombre del señor, es decir, su fiel vasallo. A este estamento social pertenecían también los miembros del bajo clero. Los siervos eran el grupo más bajo de la sociedad. Debían cultivar obligadamente las tierras del señor sin recibir ningún pago. Aunque inicialmente la condición de siervo era personal, con el tiempo se hizo hereditario, pudiendo ser vendidos o donados con la tierra donde vivían. Por casi 1000 años, durante la Edad Media, los campesinos franceses trabajaron bajo el sistema feudal. Con el fin de poder protegerse adecuadamente de los enemigos, los señores feudales se hicieron construir grandes castillos, generalmente ubicados sobre una colina. Estas construcciones contaban con elevados y gruesos muros de piedra, separados del exterior por un foso profundo que se atravesaba mediante un puente levadizo. Durante la Edad Media, los matrimonios eran concertados por los padres de los contrayentes y se realizaban a tempranísima edad, regularmente entre los 14 y 16 años. Los vasallos debían pedir permiso al señor feudal para casarse, e incluso en algunas regiones se difundió la costumbre de que la noche de bodas la pasara la recién casada con el señor feudal. La mayor parte de los cultivos en los campos medievales consistían en legumbres, trigo, cebada y viñas. La base de la dieta era el pan, confeccionado con cualquier cereal, y se bebía solo vino, cerveza o leche, puesto que el agua generalmente estaba contaminada y podía provocar serias infecciones, incluso la muerte. La frecuencia de las guerras y las malas cosechas provocaron numerosos periodos de hambruna en la Europa medieval. Esto, unido a la pésima higiene de las personas y sus viviendas, hicieron comunes las epidemias, como la lepra o la peste negra. Esta última, la peste negra, ocurrida entre el año 1346 y 1359, acabó con un tercio de la población europea. Las cruzadas. La importancia de la Iglesia Católica. Europa se encontraba totalmente desmembrada en términos de autoridad política. Por tanto, solo quedó la autoridad de la Iglesia, personificada en el Papa, sobre la cristiandad, que gracias a la labor evangelizadora de las órdenes religiosas y los monasterios, llegó a ser la mayor parte de la población, imponiéndose sobre las religiones ancestrales. La importancia de la Iglesia Católica en la Edad Media es fundamental debido a que reglamentaba todos los eventos de la vida de sus feligreses, como el bautizo, matrimonio, santa sepultura, etc.
La convocatoria del Papa. La Iglesia manifestó su poder e influencia al convocar al rescate de la Tierra Santa, que es el nombre que se le dio a los lugares donde Jesús vivió y murió en Palestina, que había caído en poder del Imperio Otomano, de religión musulmana. En el año 1095, el Papa Urbano II hizo un llamado a los cristianos europeos y también a los cristianos de Oriente a tomar las armas para esta empresa. Se les llamó cruzadas a estas expediciones religiosas militares por tener la cruz sobre vestidos y estándares como insignia de su voto. El destino de las cruzadas. Hubo 8 cruzadas, pero solo la primera logró su objetivo de reconquistar Jerusalén en 1099, estableciendo un reino con las mismas características de los reinos europeos. Además de este reino, se crearon los principados de Edesa, Antioquía y Trípoli. Es en este periodo cuando se organizan la Orden de los Caballeros Hospitalarios y la Orden de los Templarios. La Tercera Cruzada también tuvo cierto éxito. Esta fue dirigida por Federico I de Alemania, por Felipe II Augusto de Francia y por Ricardo I de Inglaterra, mejor conocido como Ricardo Corazón de León. Este último logró que los peregrinos pudiesen visitar nuevamente los santos lugares en 1396. Se llevó a cabo la octava y última cruzada, la cual terminó con el exterminio grueso de las tropas y el triunfo de los musulmanes. Consecuencias de las cruzadas. En los casi 200 años en que se sucedieron los intentos por recuperar los santos lugares, el sistema feudal fue deteriorándose, puesto que muchos de los señores feudales se encontraban en la guerra y sus feudos se fueron empobreciendo, situación que fue aprovechada por los reyes para recuperar su poder. Del mismo modo se impulsó la actividad comercial, que principalmente se había inmovilizado en los primeros siglos de la Edad Media. Las ciudades más activas en cuanto a intercambio comercial fueron Génova y Venecia, en la actual Italia, pues debido a su posición geográfica resultaban ser un puente obligado entre Oriente y Occidente, pero la actividad comercial reanimó la vida de los burgos o ciudades en toda Europa. Otro efecto notable de las cruzadas fue el hecho de que pusieron en contacto a los nobles europeos con otras culturas, como la bizantina, la griega y la oriental. El fin de la Edad Media. La burguesía poco a poco fue cambiando la forma de vida del mundo medieval. Resurge el comercio, renacen las antiguas ciudades del mundo antiguo y se fundan otras nuevas. De esta forma, los abandonados núcleos urbanos toman nueva vida, en tanto que aparecen otros nuevos, los llamados burgos o ciudades libres del feudo, junto a castillos de reyes, príncipes o señores feudales, los monasterios, abadías o en el cruce de los ríos o caminos. Allí se instalan los artesanos comerciantes que constituyen el germen de una nueva clase social que recibirá el nombre de burguesía. El comercio. Durante este periodo, el resurgimiento del comercio se desarrolla en dos niveles. Por una parte, se genera un activo intercambio a nivel local o comarcal entre el campo y las nacientes o renacientes ciudades. El primero proporcionará los productos agrícolas y ganaderos y las ciudades los productos artesanales. Al mismo tiempo, se desarrolla una importante comercio internacional por vía terrestre y marítima junto al activo comercio que se gestó en torno al mar Mediterráneo debido al intercambio entre Oriente y Occidente generado por las cruzadas, se desarrolló otro circuito comercial en el norte de Europa, en la región del mar Báltico. Este estuvo dirigido por la Liga Hanseática, en la cual destacan ciudades como Hamburgo, Lübeck, Ámsterdam, Brujas y Londres que se unieron para defender sus intereses comerciales. Otra expresión del auge económico del periodo en las zonas nombradas la constituyen las ferias. El mundo financiero.
El surgimiento de las ciudades va acompañado con un desarrollo financiero que se manifiesta en una creciente circulación de monedas. El nacimiento de los primeros bancos, como los de Médicis en Florencia y los Fugger en Augsburgo, la aparición de las letras de cambio, las ventas a plazo, los créditos y los préstamos a interés, todo ello es posible por la nueva actitud y la nueva mentalidad de la clase burguesa. Según la nueva manera de ver el mundo, la riqueza se convierte en un elemento indispensable para vivir mejor, y en ese sentido eran los burgueses quienes poseían la clave para lograr el éxito. Esto era confianza en sí mismo, espíritu de empresa, capacidad creadora y organizativa, disposición a correr riesgos y ansias de conquistar. Las cruzadas propiciaron el comercio y el intercambio cultural entre Europa y Asia. Durante la Edad Media se estableció la institución de los monasterios, lugares apartados en los que se congregaba un grupo de hombres que deseaban llevar una vida retirada, entregada al estudio, la contemplación y la oración. Los monjes, además de trabajar y rezar, se ocupaban de leer y copiar libros en sus bibliotecas, labor que permitió conservar un gran número de obras antiguas que de otro modo se hubieran perdido. Así nacen los países. Los burgueses buscaron el apoyo de los reyes, a quienes a su vez ayudaron económicamente. Así los monarcas recuperaron el poder que estaba en manos de los caballeros feudales, y los antiguos feudos se incorporaron al dominio de reyes, formándose entonces los primeros estados. Antes del siglo XV, el continente americano era desconocido para los europeos. Lo mismo el continente africano, salvo la región mediterránea y la parte baja del Nilo. Nada sabían de Oceanía, del norte y de oriente, Asia, Indostán e Indochina, salvo algunos confusos y fabulosos relatos